En una nueva edición de nuestro programa Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa, fundación dedicada a aportar a la región de Valparaíso, no a la quinta región, a la región de Valparaíso, a la ciudad de Valparaíso, donde nos encontramos situados actualmente, y aportar con lo que siempre se nos criticó a las regiones que no podíamos aportar, que es creación de conocimiento, opinión, discusión, actores relevantes, líderes de opinión, académicos, todos construyendo una mejor región, un mejor país, descentralizando Chile, dando poder y autonomía a nuestras regiones, haciendo crecer a nuestras ciudades, pero no solo de una perspectiva económica, sino por sobre todo de calidad de vida. Así que aquí estamos nuevamente, a sábado 17 de mayo, conduciendo este programa con mi buen amigo Gonzalo Cauli, quien además dirige la mesa de Barrio Puerto de la Fundación Piensa, con un invitado, como siempre. Gonzalo nos trae invitados porteños, invitados que son de la esencia de Valparaíso, y hoy día vamos a hablar de temas trágicos, pero también de futuro. Gonzalo, buenos días. Hola Jorge, muy buenos días también a todos los auditores. Hoy día tenemos a un buen amigo de invitado. Él es Luis Álvarez, académico universitario, geógrafo, director de la Escuela de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor de Escuelas de Arquitectura, y que ha sido de alguna manera singularizado en estas últimas semanas, producto del incendio, por cuanto, bueno, él perdió su casa, digamos, fue siniestrada, pero él, de alguna manera, dada su profesión, su oficio, su trabajo académico, anunció o ha venido anunciando durante mucho tiempo las malas condiciones sobre cómo está asentada la ciudad y las dificultades ambientales que Valparaíso tiene, y este incendio de alguna manera también le ha dado la razón en un planteamiento que lleva realizando hace bastantes años. Así que primero darte la bienvenida, Luis, por estar acá con nosotros, y para hacerte la primera pregunta, que siempre es lo natural en una conversación como esta, que es la pregunta más humana, digamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo estás tú hoy día? Y poder conversar sobre estas condiciones que posibilitaron este incendio tan trágico que ya lleva, hemos pasado un mes y, en fin, estamos con las consecuencias que ello conlleva. Luis, bienvenido. Bien, buenos días a todos, a la mesa. Bueno, en esto uno siempre trata de reflexionar sobre lo que sucede. Yo estoy bastante bien, todos los días un poquito mejor. Claro que la primera impresión es una ciudad que te aterra, una ciudad que te expulsa, una ciudad que el segundo día lo único que quería irme de acá, bien lejos, buscando por allá por Peña Blanca, donde tratar de empezar nuevamente. Al mediodía ya estaba de nuevo en Valparaíso tratando de buscar un lugar. Y me ubiqué a lo mejor en uno de los lugares más tradicionales. Estoy allá en la aduana, en donde nació la ciudad, nuevamente para ver uno cómo se puede de alguna otra forma reubicar también en una forma nueva de entender, ¿cierto? Que también yo creo el desafío de todos los porteños, de volver justamente a tener imaginación, como siempre la tuvo, respecto de cómo proyectar una ciudad que en la práctica ha sido un poquito descuidada, o bastante descuidada, ¿ya? Y en eso, bueno, es como también muy particular el que sistemáticamente desde la geografía he estado trabajando, porque soy especialista en urbanismo, esa es mi profundización de la geografía, el urbanismo. Y por cierto he estado preocupado de entender cómo hacer de una ciudad que efectivamente construyó una forma muy particular de habitar, la complejidad de su geografía, pensarla en cómo proyectarla. Y justamente uno de las dos grandes variables que uno veía como delicadas y vulnerabilidades que al final desencadenan los desastres son justamente las que hemos mantenido en el descuido. Por un lado, lo que yo siempre he sostenido, que la ciudad depende de un contexto, y ese contexto ha sido sistemáticamente abandonado. En general, las partes altas de Valparaíso han sido utilizadas para una actividad que no es actividad. La plantación forestal, la actividad silvícola, si bien ha sido sistemáticamente subsidiada en la plantación,
sabemos que ese subsidio tiene sentido en lugares que efectivamente esta actividad prospera y bien, allá de la sexta región al sur. Pero en la quinta región el subsidio al final es la utilidad y por tanto el bosque se abandona. La parte alta de Valparaíso lamentablemente tienen una actividad abandonada. Cuando las actividades están en abandono, generan una gran vulnerabilidad. Y hoy día la gran vulnerabilidad ha sido una especie que hemos introducido y que ha limitado las condiciones de humedad de la ciudad. Nunca, como en marzo y en abril, habíamos tenido tan bajo nivel de humedad. O sea, ese es el punto crítico que desencadena la amenaza. Históricamente, en periodo de sequía, en la década del 60 también hubo bajos niveles de humedad y entendemos los incendios forestales de Gómez Carreño en el año 68, que efectivamente se presentó durante un periodo de sequía con niveles de humedad bajo el 26-25%. Y eso es lo crítico como amenaza. Nosotros no podemos enfrentar la amenaza, estas condiciones de naturaleza que hoy día nos asimilan más a La Serena que a Valparaíso histórico desde el punto de vista de humedad. Por tanto, la vulnerabilidad es nuestra gran tarea, ahí es donde podemos incidir. Y hay dos grandes vulnerabilidades. Por un lado, la tremenda ruina ambiental del contexto de Valparaíso. El bosque abandonado, ¿cierto?, el abandono desde la práctica de la actividad, por tanto también del propietario, y que de alguna otra forma incuba uno de las grandes, o sea, siempre ha sido así, vulnerabilidades de la ciudad. Hoy día, en el perímetro siniestrado, el 45,7% de lo que se quemó es eucaliptus y renoval de eucaliptus. Esa especie arbórea, que se ha profundizado en Valparaíso, ha disminuido el desarrollo del bosque nativo porque le genera sombra. Y en el bosque nativo, de donde es esta especie introducida, viene de Australia, viene de un bosque pirógeno, o sea, está en su naturaleza quemarse. Se renueva a propósito justamente del desastre. O sea, el eucalipto se va a renovar más rápido que el bosque nativo, ¿ya? Por tanto, sistemáticamente seguimos acumulando más vulnerabilidad y en eso la acción hay que tratar de entender y en eso al menos el colectivo que se arma acá de piensa, tenemos que pensar que Valparaíso necesita la particularidad de su condición respecto de las prácticas de las políticas públicas. O sea, si ustedes le aplican ley general a Valparaíso de urbanismo y construcción, no debería existir, ¿ya? Si le aplicamos ciertos subsidios a la plantación de forestal, cometemos un error en Valparaíso, ¿ya? Si aplicamos, cierto, por ejemplo, los precios de estabilización del combustible a la parafina, que se sube, el habitante de arriba de la parte alta de Valparaíso abandonó el uso de la parafina como combustible en los pobres. ¿Por qué? Porque en el año 2007 decidimos sacarle el subsidio y someterlo a los precios de estabilización de los combustibles, por tanto subió discriminadamente y hoy día, a partir de 2008, la gente de la parte alta de Valparaíso usa carbón dentro energético y ramonea el bosque de eucalipto justamente con esa práctica. Y ahí donde el saber hacer que se había perdido ha activado dos de los grandes incendios de por medio muertos. O sea, los dos últimos incendios acometidos por negligencia en la práctica del carboneo generó 8 muertos. Y por el abandono de una plantación de bosque no manejada, ¿cierto?, no controlada, porque al final el eucalipto prolifera en forma natural, se asilvestra, efectivamente generó el desastre. Por tanto, el incendio se proyecta sobre un accidente que no nos importa dónde fue y qué lo produjo, eso es solamente el accidente. Respecto de lo que tú señalas, hay una, quizás es para la segunda parte del programa, pero quizás adelantar. Hay un debate sobre relocalización o reconstrucción en el fondo de la gente en los mismos lugares donde está habitando. A propósito de lo que tú estás señalando, hay plantaciones, pero también hay una vegetación, digamos, que está en torno a los cerros siniestrados. ¿Dónde tiene que instalarse la gente? ¿Qué pasa con las quebradas? ¿Cómo están conformadas esas quebradas? Porque, claro, ese es el gran debate y va a haber ahí un punto de tensión probablemente con la autoridad relevante. Sí. Respecto de qué pasa con... Bueno, a ver, siguiendo haciendo el diagnóstico, tenemos una vulnerabilidad que tiene que ver con esta ruina ambiental que yo le denomino. Esa ruina ambiental del contexto que genera, ¿cierto?, una tremenda vulnerabilidad, ¿ya? Ese abandono, esa desidia, ese descuido, ¿ya? Ese descuido tiene que ver con la actividad que podría ser un poquito más controlada. Si cada plantación tuviera un plan de manejo, tendría los caminos cortafuegos habilitados, tendría servicio, asistencia. Cuando se inicia un incendio, el rondín, el guardia avisa. Te puedo hacer un pequeño paréntesis. Yo comparto varios de los juicios que has emitido, pero se ha instalado
el concepto, y yo de hecho lo señalé a raíz de otro tema en la prensa hace poco tiempo atrás, del incendio perfecto. El incendio perfecto que habla de la sequía, habla de la baja humedad, Sí. habla el viento, la situación de las quebradas, la temperatura del día, en fin, como 10 factores que normalmente no se dan y confluyen en un mismo lugar, en un mismo sector, y algunas personas han sostenido que este incendio en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Francia, alrededor, habría sido igual de terrible, igual de incontrolable, y una vez que parte no se puede detener, casi con un tema de más allá de las causas, que es lo que me preocupa, porque todo esto tiende a decir, mire, sí, hay problemas que pueden generar todas estas cosas, pero hay factores que no podemos controlar, y como no lo podemos controlar, esto puede suceder igual, así que fue mala pata nomás, es como un terremoto, ¿te fijas? A ver, estimado, ahí es donde hay que cambiar los paradigmas. Los riesgos no existen, ¿ya? Existe un cúmulo de vulnerabilidades que con general amenaza desencadena la tragedia. Hay tragedias, producto de que no hemos cuidado unas vulnerabilidades. El bosque nativo no es pirógeno, ¿ya? El bosque introducido forma parte de un bosque pirógeno, por tanto el eucalipto acá encuentra un mejor campo de desarrollo porque tiene un suelo ácido mineral, por tanto prolifera como árbol. En la condición nativa australiana es arbustivo, ¿ya? Por tanto tenemos una mayor masa combustible, ¿ya? Desarrolla elementos combustibles porque como tiene que incendiarse, porque juega a quemarse, porque no es él el que inicia el fuego. Otra especie en Australia arbustiva se inflaman justamente para que el árbol desaparezca y pueda llegar luz y desarrollarse. Entonces, el bosque de eucalipto es pirógeno en su lugar de origen, se introduce dentro de un lugar y por tanto la actividad pirógena al final le viene bien, ¿ya? El tema que en esa lógica, ¿cierto?, de la ruina ambiental, tenemos un caldo de cultivo, una masa boscosa que es 5 veces combustible o 5 veces más combustible que el bosque nativo. Por tanto, tenemos más masa energética abandonada. Segundo, el incendio en Valparaíso tiene una particular condición que es diferente en la geografía chilena, que es un bosque eruptivo, un incendio eruptivo. ¿Qué significa un incendio eruptivo? Cuando tenemos condiciones avisales, ¿cierto?, que es lo abrupto de la geografía, el incendio se comienza en la cima, en la parte alta, plana. Pero cuando se proyecta, se va al fondo de la quebrada para consumir el oxígeno y se proyecta como chimenea. El incendio eruptivo en Valparaíso se proyecta después de los 180 minutos. Por tanto, se hace normal durante los primeros 180 minutos y se acelera inflamándose por efecto chimenea en forma azarosa. Imposible de controlar. Bajo la lógica, ¿cierto?, de la acción de bomberos. O sea, bomberos técnicamente en Valparaíso hoy día tiene 180 minutos para enfrentar los incendios forestales. Después tiene que hacer, entre comillas, evacuación y el sistema aéreo resolverlo. Y hoy día el incendio del día 12 no estuvo presente el puente aéreo que pudo haber controlado la eruptividad que se comenzó a las 5 de la tarde. La amenaza se desencadenó un cuarto para las 2 de la tarde. Ahí cuando habían 26% de humedad, 28 grados de temperatura, y cuando la temperatura aumenta en Valparaíso, manteniendo el mar la misma temperatura homogénea, ¿cierto?, es diáfano, se generan centros de alta y baja presión y aparece el viento, porque aumenta la temperatura y por tanto aparece el viento después de las 3 de la tarde, suroeste predominante, el incendio se parte muy atrás en el vertedero. Entre el vertedero y la primera casa hay 7 kilómetros, pero 7 kilómetros de plantación de eucalipto. Se arma la hoguera y se proyecta como soplete la ciudad se inflama. Ese fenómeno es particular de Valparaíso y no es regular a nivel mundial, ¿ya? Por tanto, atendiendo a la especificidad, yo tengo que entender que ahí tengo que empezar a abordar de una nueva forma el incendio. Los caminos cortafuegos no tienen sentido en Valparaíso. Todos los caminos cortafuegos, vayan a revisarlo, fueron superados por la inflamación, ¿ya? Segundo, si en la práctica de hacer caminos cortafuegos, como enfrentamos la política de incendio en Chile, porque entendemos que Chile es plano, como Santiago, ¿ya? Y resulta que justamente lo que más tiene es cerro, en esa condición, ¿cierto?, un cortafuego efectivamente proyecta el incendio y se corta porque la masa de oxígeno encima, ¿cierto?, le permite ser rastrero. En Valparaíso es eruptivo y por tanto el cortafuego no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Y no hay que habilitar caminos cortafuegos, porque técnicamente el camino cortafuegos prolifera la toma. Todas las tomas en la parte alta de Valparaíso han proliferado por los caminos cortafuegos, que en la práctica no ha servido para nada, solamente para propagar y diseminar la pobreza, ¿cierto?, a través de los sistemas de toma, donde el Estado también, y esa es la segunda vulnerabilidad de la ciudad, el Estado ausente, el Estado que no es capaz, ¿cierto?, de entender una acción territorial urbanística que vaya consolidando barrios de la manera, ¿cierto?, que es
el desarrollo de ciudad, ¿ya? Sí, estimados auditores, aquí no se quemaron casas, tenemos la obsesión de contar casas quemadas. Lo que hay que contar es que se quemó ciudad, y Valparaíso hoy día es menos ciudad, ¿ya? Es menos ciudad. Por tanto, cuando alguien empiece a evaluar que efectivamente se nos quemó ciudad, vamos a entender la complejidad en lo que estamos instalados, ¿ya? Por tanto, si empezamos con las políticas, ¿cierto?, más viviendistas, de colocar en la media agua, efectivamente consolidamos la pobreza y no generamos, ¿cierto?, una mejor ciudad para los habitantes. La mejor ciudad se hace desde el proyecto público, y el proyecto público es hacer ciudad, ¿ya? No desde la práctica individual, ¿cierto?, del propietario, ¿cierto?, que si es propietario objeto de subsidio, si no, no eres propietario y ha llegado, se arma toda una conflictividad y sabiendo, bueno, todos ellos son ciudadanos. Exactamente. Y se les discrimina, ¿cierto?, por el hecho, ¿cierto?, de no ser propietario. ¿Ah? Entonces ahí, o sea, la tarea en esta idea de las propuestas, yo creo que la primera propuesta es, primero, restauración ambiental. Hay que tratar de empezar a recuperar las condiciones naturales de Valparaíso, porque en ella logra su sostenibilidad, ¿ya? Es lo que Gonzalo en algún momento me hacía referencia respecto de otra exposición anterior. Y segundo, la acción infraestructuradora del Estado. La acción infraestructuradora, la infraestructura es la urbanización del territorio. Por tanto, si yo hago infraestructuración, acondiciono una mejor ciudad. Cosa que cuando el habitante vuelva, entiende que la ciudad cambió y va en función, ¿cierto?, para él, de agregarle valor de accesibilidad, de llegar temprano al trabajo, de llegar temprano a la casa, ¿cierto? Y técnicamente, cuando los bomberos quieran enfrentar un siniestro, la ciudad está mejor articulada, la ciudad está mejor infraestructurada, va a poder, ¿cierto?, mejor controlarse o mejor anticipar las condiciones de riesgo que tiene la ciudad. Por eso, en eso, o sea, desde una perspectiva territorialista, que es la mía, ¿cierto?, hay dos condiciones fundamentales para arremeter un plan, ¿cierto?, que no, o sea, uno dice, bueno, ¿por qué se habla de plan de reconstrucción? ¿Qué estamos reconstruyendo? O sea, había ciudad arriba, había una ciudad precaria, una ciudad modesta, hecha a pulso, ¿cierto?, hecha con el esfuerzo de años. Eso quería preguntarte, Luis. Está muy entretenido y te estamos escuchando con mucha atención. Quería preguntarte específicamente sobre lo último que tú has señalado. Estas semanas posteriores, ¿tú crees que se está hablando de ciudad o se está hablando de resolver estas ciertas condiciones precarias, digamos, bueno, o viviendísticas, digamos, como lo dijiste muy bien? O sea, ¿Tienes alguna esperanza en eso? ¿De acuerdo desde tu hipótesis? O sea, bueno, la esperanza, por supuesto que es la que inspira a tratar de indicar que Valparaíso, es ciudad, inventó una forma de ser ciudad que es lo excepcional, y que además hay que entender que cuando UNESCO nos declara Patrimonio de la Humanidad, siempre indica que por la particular forma de habitar al anfiteatro, que tiene que ver con esa excepcionalidad de un invento excepcional, donde la geografía compleja fue asimilada, arraigada y entendida en su condición, porque Valparaíso en su origen era muy arraigado. Por eso yo digo que paulatinamente el ciudadano se desprendió del territorio. Cuando se desprende del territorio se torna habitante. Valparaíso hoy día tiene más habitantes que ciudadanos. Ciudadano hace ciudad. El ciudadano pediría, ¿cierto?, mejorar ciudad. Pero hoy día, como somos habitantes, ¿cierto?, derechamente este principio de querer mejor tener un espacio público que me permita que todos concurran y todos se organicen a tener, ¿cierto?, un trabajo individual, que uno a uno, casa a casa, la suma de las casas no hace la ciudad. La ciudad es otra cosa, ¿ya? La suma de Mediago hoy día no me va a reconstituir la ciudad, ¿ya? Ni tampoco un barrio. Tampoco un barrio. De hecho, tengo un vecino que en su casa no se siniestró. Oye, vecino, quedó un vecino, ¿cierto?, que hizo una obra titánica para poder levantar un proyecto bien, una ladera compleja, y todo su entorno se quemó. Hoy día él es más damnificado que todos nosotros, ¿ya? Porque se le quemó ciudad. El transporte ya no llega porque mucha gente está arriba reconstruyendo y no está trabajando. Además, otros se fueron. El comercio desapareció. Los colegios, el retén desapareció, ¿ya? Entonces, es menos ciudad. Vive en la nada. Y si él quisiera cambiarse, ¿quién le va a comprar una vivienda que está en un área siniestrada? Minusvalía. ¿Ya? Todas esas condiciones de deterioro, ¿cierto?, han hecho que la ciudad, desde el punto de vista económico, sea menos ciudad. Y además te quiero agregar un elemento más a ese menos ciudad. El intendente me pidió que estuviera en esta mesa regional de la reconstrucción y he estado participando, ahí tengo algunas inquietudes, pero planteé una inquietud a distintas autoridades y la respuesta, y sale hoy en la prensa, es la peor, es la que no quería escuchar. Le dije, bueno, pero nosotros estamos en una emergencia, quedaron las laderas peladas,
los caminos apenas se notan, ángulo de 35, 45 grados, la tierra suelta, no hay raíces, no hay nada, no hay agua. Tuvimos suerte que no lloviera hace 2 semanas atrás, pero una lluvia fuerte, esa cuestión va a ser una luz y no solo vamos a perder lo que ya perdimos, que es casas, vamos a perder las laderas completas. ¿Y sabes tú la respuesta que me han dado expertos? Así es, efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Y hoy día leo el diario y sale hoy la ONEMI y otro diciendo, señores, sí, va a ocurrir y es inevitable porque no tenemos tiempo para armar los muros de contención y todas esas cosas, requieren tiempo. Así que si llueve en 2 semanas más, sí, vamos a tener en un montón de partes, alude en esa y ahí vamos a perder más ciudad todavía. Sí, el tema, ¿cierto? Es que eso es el tema. O sea, Valparaíso en algún momento fue capaz de entender esta geografía compleja y asimilarse con ella. Hoy día, por supuesto, que la hemos abandonado como principio. O sea, efectivamente, el Valparaíso está sentado en un granito muy viejo que se descompone, por tanto se oxida, por tanto se va meteorizando. Los cursos de agua hacen ese lavado. Cuando yo no tengo esa vegetación nativa, que es arbustiva y herbácea, que originalmente la controlaba, ¿cierto?, pierdo eso. Por tanto, de hecho, Valparaíso hoy día no tiene suelo orgánico, ¿ya? Es suelo mineral. Por eso el eucalipto prolifera tan rápido, porque él se adapta a un suelo mineral, ¿ya? Entonces hay que reconstituir esa condición orgánica. Todo un trabajo lento. Efectivamente, a propósito de lo que sabemos, al menos los 3 sifones que están involucrados, ¿cierto?, en el área siniestro están siendo dragados, pero igual es insuficiente para el volumen de sedimentos que se va a colmatar a propósito de la escorrentía. Ha habido periodo de sequía, por tanto la primera lluvia sí es leve, fantástico, la segunda se va compactando, pero en Valparaíso, si tenemos un año normal, ¿cierto?, no deberíamos tener tanta crisis este año, pero eso se acumula. Sabemos que ya todo nos indica que ya estamos entrando al periodo del Niño porque sabemos de las temperaturas del mar, por tanto deberían ser años más lluviosos. Con 3 años lluviosos, ¿cierto?, y con 85 milímetros suficiente, intenso, efectivamente se producen los colapsos y se producen los grandes aluviones en la parte alta. Pero hay que empezar a trabajar. El plan invierno tiene que ser un plan anual para poder manejar las quebradas. Las quebradas originalmente fueron trabajadas y bien. La ciudad de Valparaíso en el siglo XIX era tratada por los médicos. El médico tratando de la ciudad era Wenceslao Díaz, que le generó la primera, llamémosle, terapia. La terapia que le indicó fue profilaxis urbana, que consistía en sellar los cauces para que no enfermaran la ciudad. Y por eso Valparaíso en la parte plana no tiene los cauces, por tanto no ve las quebradas. Y el habitante cree que esas cosas es una parte de la parte de arriba, de los pobres, que no tiene que ver con la ciudad. Tiene que ver con la ciudad, pues. Si la avenida Argentina es ancha, que está aquí a nuestro... Es un canal enorme abajo. Y eso es porque hay una cuenca arriba grande. Sí. Mientras más grande sea la calle que corre de cerro a mar, más grande es la cuenca que recibe las aguas, ¿ya? Entonces en eso hay que seguir con ese... aunque después los médicos abandonaron la ciudad porque se entendió que los territorios no se enfermaban, el urbanista no entendió, el urbanismo, a partir de 1920, 30 en Chile, no entendió que había que continuar con ese proceso de infraestructurar la quebrada. El fondo de quebrada tiene que ser, de alguna otra forma, el elemento articulador de los cerros, porque el principio de ocupación en Valparaíso es quebrada, ladera, cima. Por tanto, si queremos articular bien la parte alta, es a través de ese mismo modo, quebrada, ladera, cima. Las quebradas hoy día son el abandono, es decir, a lo mejor es lo más residual que tiene la ciudad. El microbasural. Es microbasural, es de alguna otra forma irregularidad en los sistemas, ¿cierto?, de tenencia de la propiedad, malas condiciones porque efectivamente tienen agua todavía, pero también se generan los tremendos problemas de salud, que yo lo veo más como problema de esa idea higienista del siglo XIX que habría que abordar. Las basuras sí están presentes, pero, estimado, yo he tratado de calcular, los microbasurales, ¿qué es lo que hacen? Los microbasurales activan, por los materiales que usan, muchos químicos, muchos combustibles, pueden activar incendios, pero en el volumen es marginal respecto de la masa boscosa que efectivamente es nuestro problema. Por eso, si alguna autoridad te hubiese escuchado hace un tiempo atrás y nosotros hubiésemos hecho una franja de protección de unos cuantos kilómetros sin eucaliptos desde la parte alta de Valparaíso hacia la Pólvora y pasando como límite o más allá que incluso, esto no habría sucedido. A ver, pues
yo en algún momento dije, ¿por qué se gastaban tantos millones en hacer un simulacro de tsunami? El tsunami, estimados, tiene un periodo de retorno de 250 a 300 años. ¿Ya? Nunca, no hemos sabido de tsunami. De hecho, la posibilidad de establecer condiciones de inundación por tsunami se hace con arqueología, o sea, estudiando tsunamis que no tenemos dato histórico. ¿Ya? Exacto. Y no tenemos datos de muertos por tsunami, ¿ya? De terremotos grandes, sustantivos, pero de 60, 70 años, regulares terremotos cada 10 años. Hay muertes indirectas, generan, pero para eso no hemos acostumbrado porque tenemos una regularidad. Y tenemos temporales fuertes cada 37 años, que se inunda el estero, que se inunda el estero Reñaca y hay muertos, ¿ya? Pero tenemos un periodo de retorno de 8 meses que son los incendios forestales, que en los últimos 40 años ha dejado a 37 personas muertas. Ese es nuestro gran riesgo. Y hay que hacer, nunca hemos planteado que el verdadero simulacro que tenemos que hacer es cómo hacemos evacuación de la parte alta, cómo enfrentamos un incendio más rápido, oportuno, porque si tengo 180 minutos yo puedo focalizarlo. Por ejemplo, la Punta Coronilla siempre ha sido, Punta Coronilla, ahí en Laguna Verde, sí, claro, ha tenido acción de posible incendio, pero siempre el vecino está presente, por tanto controla, avisa, anuncia. En Valparaíso la parte alta no. El simulacro de Valparaíso es la parte alta. Yo siempre dije que si iba a tener tsunami de Valparaíso, en ese tiempo que peleaba, porque se gastaban recursos en simulacro de tsunami, si va a tener un tsunami de Valparaíso va a venir de arriba. Y ese fue el tsunami que vino, verdaderamente. Esta primera parte, estimados amigos, más que un programa de radio, ha sido una clase magistral. Luis nos está ilustrando increíblemente, tal como nos había anticipado Gonzalo, de temas muy relevantes y de la predictibilidad. Nuestro invitado dijo, no hay riesgo, los riesgos los creamos nosotros. De todo esto vamos a seguir hablando después de un par de minutos a partir de esta pausa. Volvemos al segundo bloque de nuestro programa Piensa Valparaíso junto a Gonzalo Cauli y nuestro gran invitado de hoy, el profesor Luis Álvarez, director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estimados amigos, no se imaginan lo que se perdieron aquí en nuestra pausa, en el entretiempo del programa, donde el profesor Luis García nos estaba contando muchas cosas, y a modo de conclusión mía al menos, es que, y un tema que estamos viendo en la mesa, en la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización, esto de generar políticas parejas para todo Chile desde una lógica metropolitana hace mucho daño. Nosotros necesitamos políticas locales para problemáticas locales, y voy a Valparaíso, a lo mejor el problema es Santiago, Pedro Valdivia se equivocó y fundó la ciudad donde no la tenía que fundar. Valparaíso nació nomás, Valparaíso no fue fundada, nació en un conjunto de quebradas con dos planos re chiquititos, que el barrio Puerto, el barrio Almendral, y hay barrio un montón de quebradas que maravillosamente, sublimemente, la gente, los pobladores, los ciudadanos, le han ido dando por siglos la conformación de una ciudad única, irrepetible y maravillosa. Así que el problema parece que está en políticas públicas, Gonzalo. Bueno, sin lugar a dudas, lo hemos venido conversando en la primera parte y también en esta pausa. A mí me preocupa lo que está ocurriendo hoy día, porque Luis nos ha dado en la primera etapa, como bien dijiste tú, una verdadera clase. A mí me gusta escucharlo con mucha atención, su planteamiento, y me preocupa que en aquellos lugares donde se están tomando las decisiones, que es en Valparaíso, pero que también es en Santiago, la dimensión que tú has expuesto, y es la razón central también de por qué estás invitado hoy día, porque creo que es una dimensión a poner de relieve. A mí me preocupa que esta dimensión aparentemente no está. Puede haber un problema quizás del Estado en su esencia, que no lo tiene considerado como variable. Yo me acuerdo en la definición de instrumentos de regulación, que tienen que ser definidos en el gobierno regional, las variables de siniestros, como incendios, como tsunami, son variables que son como un perfume que pasa por al lado, pero no están asentadas dentro de una obligatoriedad, digamos, si tú quieres, de la normativa. Entonces, ¿cómo entramos a este tema? ¿Cómo somos capaces de incorporar? Porque lo que tú estás planteando es de la esencia. O sea, si vuelve a ocurrir un siniestro en 2 semanas más de este tipo, estas condiciones particulares se vuelven a dar,
Sí, bueno, pero me parece que hubo una persona que dijo que la discusión sí, estamos todos de acuerdo que la discusión tiene que ir por ese lado, pero terminamos hablando de vivienda, de media agua, de subsidio, de cuánto le toca a cada familia, y efectivamente no estamos reconstruyendo ciudad. Y eso parece. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es el camino que queremos abordar? Primero, entender esta idea, ¿cierto?, desde un principio más complejo. La ciudad, como les digo, no es la suma de las partes, es una cosa que hemos construido y que se manifiesta de una forma muy diversa. Primero, para mí, planificar bajo el principio de los riesgos es un error. Ya los riesgos es percepción del hombre. En la naturaleza no existen los riesgos. La planificación tiene que redireccionarse a planificar vulnerabilidades. Valparaíso vive en una condición de semiárido que casi hoy día ya evoluciona a otra cosa, pero en eso tenemos las amenazas declaradas y podemos estudiarlas. De hecho, tenemos mucho instrumental que todos los días está registrando minuto a minuto qué es lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros podemos dar alerta temprana respecto de condiciones. Nosotros dimos la alerta temprana, ¿cierto?, 1:15 para la 1 de la tarde, que efectivamente las condiciones ya se confabulaban para tener la amenaza presente. Bastaba un accidente para desencadenar el desastre. ¿Pero por qué se desencadena el desastre? Porque hay unas vulnerabilidades acumuladas. Por tanto, la gran tarea nuestra como política pública es planificar vulnerabilidades, ¿ya? Yo tengo que asimilar las vulnerabilidades. Tengo que entender que si yo tengo un edificio viejo en Valparaíso y lo restauro y queda bien, ¿ya?, allá arriba ya también tengo un monumento natural y lo tengo arruinado. También lo puedo restaurar. Tengo que entender que el patrimonio es simbiótico, lo construido y lo natural. Hay que hacer restauración ambiental allá arriba. Primera tarea. A través de ¿por qué? Porque ahí yo planifico la vulnerabilidad, que es tener un bosque introducido que le está haciendo mal a Valparaíso. Segunda tarea, en esta lógica de planificar la vulnerabilidad. No puedo, ¿cierto?, en esta lógica de política pública, estar ausente en el territorio, porque cuando el Estado está ausente llegan otros, ¿ya? Por tanto, yo tengo que asistir al territorio, colocar la política pública allá arriba. Yo les pedí a mis estudiantes que por favor le preguntaran a los pobladores allá arriba cuándo fue la última inversión pública significativa que ellos vieron. No les nombraron ninguna, ¿ya? Cuando no les nombran ninguna política pública ya sustantiva, que digan ahí hay cambio radical, cambio. Claro, porque uno puede hay mejoras, hay ¿cómo se llama? Una planificación de carencia. Voy entre comillas, resolviendo la carencia, pero no voy anticipando el desarrollo de la ciudad. Porque cuando no anticipo ciudad, aparece el desastre, ¿ya? Y el problema, te puedo hacer una interrupción, es que yo creo que estás entrando en un tema que lo hemos debatido incesantemente semana a semana. Y yo creo que podemos abrir una arista en eso. ¿Dónde está el problema? El problema es falta de recursos. A Valparaíso le faltan recursos. A Chile le falta una mirada. No ha reconocido el derecho a la diferencia que Valparaíso tiene. ¿O hay una debilidad en la visión de nuestras autoridades, de nuestros líderes, de nosotros mismos como comunidad, de la cual todos formamos parte, actuamos, interactuamos, para poder abordar las debilidades que tiene Valparaíso, estas carencias que tiene, y seamos capaces de anticiparnos a las cosas que ocurren? ¿Dónde lo ves tú? ¿Es un problema de recursos, un problema de visión? A ver, dame algunas pistas en eso. Mira, de recursos no, ¿ya? O sea, con el tipo de país que tenemos no puede haber falta de recursos, ¿ya? Y para eso, bueno, si hacemos reformas tributarias por algo, ¿cierto?, tenemos que entender que están los recursos. Segundo, clase política, la política es noble. Yo incluso me considero naturalmente político. O sea, de hecho, hay que decir que la política es buena. Porque si decimos que la política es mala, ¿cierto?, vamos a tener esa idea de que lo público y el servicio público es malo. O sea, la política es buena per se y hay que fomentarla. Hay que decirle a cada niño, ¿cierto?, la primera clase en la mañana, educación cívica. Si son buenos ciudadanos, van a empezar a valorar lo que tienen y van a potenciar la ciudad y no la necesidad, ¿cierto?, de la carencia, que me falta, ¿cierto?, algo en mi casa. No, su casa es el esfuerzo, ¿cierto?, familiar, ¿ya? La ciudad es otra cosa, ¿ya? Entonces, en eso tampoco, yo sí creo el tema, la visión. Yo creo que aquí hay paradigmas que empezar a cambiar, ¿ya? Y tenemos que empezar a cambiar. Cuando el primer paradigma que tenemos que cambiar, el territorio no es soporte de la ciudad, sino que la ciudad es el soporte de las condiciones naturales. Primera tarea, ¿ya? Eso los niños, si lo aprenden, van a entender que la ciudad tiene que vivir en diálogo con las condiciones naturales. Segundo paradigma que hay que cambiar, la especificidad importa. Aunque seamos país unitario, porque eso le sirve a Chile la globalización,
tenemos que tener política de especificidad. El territorio importa bajo la perspectiva de que ahora se hace cargo de las condiciones naturales, por tanto la especificidad importa. Una política urbana que yo pueda aplicar bien como partida de, por ejemplo, el subsidio de rehabilitación patrimonial que funcionó bien para Valparaíso y Lota, ¿por qué tengo que hacerlo nacional? Si la especificidad es la que me coloca ese programa, ¿ya? La especificidad importa. Segundo, la acción integrada. No podemos seguir siendo un país sectorialista. La integridad del punto de vista de la acción sobre la ciudad importa. Por eso cuando haya una acción infraestructural, no es el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Es todo el aparataje Estado que se coloca en esa idea que yo le he llamado el poliducto, porque si yo coloco una calle, ¿cierto? Coloco una red de flujo, coloco un transporte, coloco una red de agua, coloco un alcantarillado, coloco una red de comunicación, llevo la urbanización a la ciudad. Y eso es integrado, no puede ser, ¿cierto?, sectorial, ¿ya? Porque ahí se agotan, se pierde mucho tiempo, ¿cierto?, en superponer. La ciudad no es superposición de cosas, es una integración. Y por tanto el Estado tiene que entender que ese principio sectorial hay que abandonarlo, ¿ya? Hay que abandonarlo. Y por tanto en ese principio más integrado, Valparaíso necesita una política específica y una política integrada sectorialmente. Pero también lo otro con un fuerte apego que efectivamente la ciudad siempre ha sido referente para Chile. Por eso durante los primeros 100 años, ¿quién comandó el desarrollo nacional? Valparaíso. Si Valparaíso comandó la República. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en todo, pero hemos hablado de la ciudad, y para mí la ciudad es conjunto de ciudadanos, y me lleva al dilema. ¿Qué es lo que más vemos hoy día? ¿Habitantes indiferentes o ciudadanos comprometidos? Se habla de la ciudad en tercera persona, no se habla en primera. Ha habido unas separaciones como en concepto, y probablemente esto da para otros temas también. Yo le echo la culpa a Rousseau para no meterme en política. La encuentro muy noble por lo demás, y comparto contigo que en algún minuto alguien inventó que el Estado era distinto de los ciudadanos, cuando el conjunto de ciudadanos somos el Estado, y nosotros hablamos del Estado en tercera persona, y el Estado no ha invertido en mi región. Bueno, pues yo soy el Estado, o sea, yo no he logrado que se invierta en mi región. Ese ensimismamiento o ese empoderamiento ciudadano, tampoco lo veo. Sí. Bueno, es que eso yo creo que también hay que entender lo que la sociedad ha ido cambiando. Para mí, el primer principio que siempre he establecido es que la ciudad no es más que el reflejo que el tipo de sociedad que tenemos, ¿ya? Si la ciudad se nos incendia y se nos aparecen los desastres, ¿ah? Algo tiene que ver, ¿cierto?, que pasa con la sociedad. Creo que en lo que se dice, ¿cierto?, yo creo que tenemos la idea de que la gobernanza como principio puede empezar a crear, orientar una política buena per se, que tiene que efectivamente salir de este diálogo. Pues, sí, yo podría estar a esta hora a lo mejor con mi familia, pero tenemos que empezar a hacer ciudadanía, tenemos que levantar los foros, tenemos que generar estos grupos, ¿cierto?, pensar y reflexionar desde donde se vive. Si yo todos los días para poder llegar aquí a sentarme, se me quemó la biblioteca, siempre fue como muy popular eso que se quemó la biblioteca, sí, pero yo dije que a lo mejor los libros no decían lo que Valparaíso necesita. Ahora todos los días recorro un cerro para entender cómo generar la práctica de lo que necesitamos, porque yo creo que también la ciudad es un libro abierto. Entonces, en eso, llamar al debate, llamar a la discusión, generar masa crítica, como ustedes lo están haciendo acá, es fundamental, porque de alguna otra forma en eso estriba lo que uno pueda proyectar como originalidad, ¿ya? Y cuando llegue alguien con una idea, hay que creerle. Imagínense que aquí cuando Polanco llega y dice que quiere hacer un pique y una galería, porque era minero, en Valparaíso nos dijeron, oye, loco, anda a hacer esa cosa a otro lado, devuélvete, no tiene nada que hacer. Se le creyó. Y lo hizo. Claro. Entonces, en esa cosa, ¿cierto?, que tenemos que empezar a desarrollar originalidad, de ser creativos. Si Valparaíso es creativo en todo lo que ha desarrollado. Así es. ¿Ya? Entonces, en eso hay que tratar de hacer un fomento, ¿cierto?, de gobernanza. Que a mí me dijeron que la ratonera no se podía recuperar. Me dijeron que era imposible, que estaba loco. Y ahí está, pues. Ahí está. Bueno, la ratonera la conozco bastante bien, la estudiamos hace mucho tiempo con José de Norris, que hablamos de los primeros documentos, ¿cierto?, sobre el valor que tenía como edificio urbano. La ratonera es un edificio emblemático, es edificio ciudad, porque construye una trama, construye un eje de lo que efectivamente es una ley de borde. O sea, cuando uno valora un edificio por ser ciudad,
uno entiende, ¿cierto?, que también a veces hay piezas que no por un hecho histórico en el recinto es monumento histórico, es histórico porque la ciudad lo ha construido como referente. Bueno, todo un tema que tenemos que desarrollar, por eso, pero hay que discutirlo. O sea, Pero tú has dicho algo muy importante, hay que salir de la posición cómoda en que estamos, entre comillas cómoda, o sea, Piensa tiene que salir y abrirse a todos los grupos como lo estamos haciendo Gonzalo con distinta gente, pero también en las universidades. Tenemos que ser extramuros, tenemos que tener más el pensamiento metido en conjunto con la ciudadanía dialogando. Sí, bueno, es que eso yo creo, o sea, también, pues si tenemos universidades que son, o sea, yo soy profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, que definió en su principio instalarse en la ciudad y la ciudad es su campus, ¿eh? Entonces construir una relación mayor. Claro que en estas lógicas de cómo son los procesos educativos a lo mejor es poco lo que hemos de alguna otra forma dialogado. Yo creo que ahora más que nunca está esa posibilidad, bueno, llevamos tantos años, ¿cierto?, desarrollando que hay que sacarlo afuera. Tanto en eso yo creo que sí, o sea, es una tarea. Pero la tarea es justamente, primero, ahora a la reflexión, a tratar de construir la interpretación. Todo lo que he hecho hoy día con ustedes es la interpretación que yo tengo a propósito de un estudio exhaustivo, ¿ya? Que eso pueda servir para tomar decisiones, ojalá así sea, porque es una perspectiva más territorialista, más integrada y más ciudadana, ¿ya? Porque, insisto, estimados, aquí se quemó ciudad, ¿ya? Si seguimos insistiendo en que se quemaron casas, es un problema. Que se queme la ciudad, se quema al final la esencia. Impacto en nuestra historia. Pucha, al final la esencia de lo que significa, ¿cierto?, el vivir en forma colectiva. Somos unidad de gregario y como unidad de gregario la ciudad nos representa. Por eso entonces al final ahí tenemos una tremenda sangría que hay que tratarla, que hay que tratar de curarla, pero curarla con urbanismo, ¿ya? Y en eso, o sea, es lo sustantivo que les puedo decir, ¿no? No, yo creo que ha sido fantástico, se nos ha pasado volando, estamos llegando casi ya al final, nos quedan algunos minutos. Yo quisiera hacerte una pregunta, Luis, respecto, porque se mencionó hace un minuto, de tu parte y por Jorge. ¿Qué pasa de manera muy breve, qué pasa con las universidades? La universidad, esta es una ciudad universitaria, digamos, tan principal universidad instalada en el centro mismo de la ciudad, la cantidad de estudiantes, académicos. ¿Cuánto de este debate que estamos sosteniendo hoy día penetra al interior del diálogo académico, que tiene naturalmente mucho que entregar para ayudar y para contribuir a la reflexión de lo que está pasando? A veces uno dice, las universidades, claro, tienen una presencia que es cotidiana, y que están ahí, uno lo ve, se las topa, se cruza con los académicos, con los estudiantes, con los edificios universitarios, pero a veces uno tiene ganas de escuchar un discurso más fuerte, una palabra más presente de las universidades en este devenir, en el debate urbano, en la ciudad. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, a ver, yo creo, la universidad centra su trabajo en la intimidad del aula, ¿eh? En eso el conocimiento se genera, o sea, de lo que yo estoy hablando, claro, yo siempre le digo a mis estudiantes, de quienes más aprendo es de ellos, de los estudiantes. Ellos hacen sus tesis, de lo que estoy hablando hay muchas tesis desarrolladas sobre el tema, acumuladas ahí, ¿cierto?, al servicio de quien las quiera ver, porque son públicas. Lo otro también tiene que ver con el tema del buen vecino. Yo creo que la universidad tiene que ser buen vecino de Valparaíso. Yo creo que esta gestión de mi universidad lo está haciendo diferente, está desarrollando la Avenida Brasil, está haciendo, ¿cierto?, un desarrollo más fuerte respecto de lo infraestructural, que efectivamente va a incubar mucho más desarrollo académico, pero también más desarrollo de vínculo con la comunidad, más espacio, ¿cierto?, para los debates, más abiertos. Yo creo que eso puede ser un tema interesante para la ciudad. Pero creo que también, o sea, en esta lógica que nosotros tenemos del mundo académico, hay que ser más sensible con el territorio, y yo creo que ahí es donde cada universidad coloca lo suyo, y ahora yo creo que sí, la universidad está instalada con los temas. Yo participo por primera vez, trabajo mucho con la Escuela de Arquitectura por la especialidad del urbanismo. Trabajo con geógrafo, porque el geógrafo solamente tiene 2 universidades, en cambio hay 6 escuelas de arquitectura. 4 de ellas las conozco muy bien, y hemos construido un gran referente respecto de ideas que antes, si había un propósito de juntarse, no había ninguno. Hoy día hay un propósito y por tanto tiene todo un área abierta para ese tema. Luis Álvarez Aránguiz, director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso, porteño por adopción, nos ha dado una
una mirada muy profunda de cómo pensar nuestras ciudades. Una crítica velada a todos los que queremos el desarrollo de las ciudades de Chile y en particular los que queremos el desarrollo de la ciudad de Valparaíso, a que nos falta conversar. Nos falta generar propuestas, nos falta abrirnos a escuchar al otro, algo que en Valparaíso era de su esencia. La gente se escuchaba, aquí se juntaba el comerciante palestino con el árabe y conversaban, aquí no había guerra, se juntaba el exiliado revolucionario español con el descendiente alemán de no sé qué, una cosa maravillosa, pero hace mucho tiempo que no nos estamos escuchando. Yo creo que tú nos has dado una enseñanza, Luis, y ojalá te podamos tener en algunos seminarios, en algunas mesas de conversaciones de Piensa, para que ese espacio es de la ciudad, no es de los fundadores ni quienes nos está tocando dirigirlo. Eso es algo para la ciudad. La ciudad necesita sentarse a pensar, a debatir y a proponer. Por mi parte, muchas gracias, Luis. Gonzalo, te quiero pedir que usted cierre, por favor. Sí, muy bien. Agradecerle a Luis la presencia hoy día, que haya aceptado nuestra invitación. Yo he tenido la fortuna de escucharlo más de una vez exponiendo su idea, y creo que lo que nos has dicho hoy día es la reafirmación de una investigación, de una experiencia humana, de una tragedia, como ha sido el incendio, en tu caso, digamos, particularmente, que hace, más allá, digamos, de la tragedia, enriquecer este planteamiento y hacernos un llamado, y ese llamado es el que nosotros también queremos tomar, y no cabe ninguna duda que nuestros auditores lo han tomado hoy día. Hemos tenido un programa fantástico y queremos agradecerte la presencia, agradecer a todos que nos escuchan, a Jorge, la presencia. Este ha sido uno de los mejores programas, a mi juicio. Un gran programa hemos tenido. Y lo digo al aire, así que no lo he dicho a los demás para que se sientan todos. Uno de los mejores programas. Sí. De verdad, nos vamos muy contentos. Que tengan todos un muy buen fin de semana y nos vemos. Acuérdense, este programa se retransmite lunes y martes a las 20 horas. Se sube a la plataforma de canal YouTube de la Fundación Piensa. Fundación Piensa, usted la encuentra en YouTube, en Twitter, en Facebook, y puede ver el programa completo, las mejores partes del programa, en fin. Nos vemos el próximo fin de semana. Que descansen.